Voy a compartir aquí la presentación. ¿Se ve? ¿Estamos ahí? ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito sobre lo que viene siendo el G-Frame. Ya ayer en la clase pasada estuvimos hablando sobre lo que eran los G-Frame, cómo armarlo y todas esas cositas. Es lo que vamos a ver ahorita. Ya. Para así decirlo, ¿verdad? ¿Qué es G-Frame? Es una clase, ¿verdad? Utilizada en Swing. Ya recuerden que Swing es la clase que es la biblioteca que estamos utilizando, es la biblioteca gráfica. Y con esa clase, ¿verdad? Generamos ventanas y a estas ventanas se le pueden añadir objetos con los cuales el usuario podrá interactuar o no. Como así, ya más adelante lo vamos a ver. Primero, como repasito, ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo que viene siendo los constructores que nosotros utilizamos para trabajar con el G-Frame. Está el constructor en blanco, ¿verdad? Que simplemente construye el marco del G-Frame. Tenemos el constructor con un parámetro llamado Graphics Configuration, en el cual especifica que vamos a configurar la visualización gráfica de nuestra ventana. El tercer constructor es con una cadena de texto, que lo que hace es crear la ventana, y el texto que se le pasa como parámetro viene siendo el título que va a recibir nuestra ventana. Y el cuarto, ¿verdad? Que es fusionando, ¿verdad? Lo que viene siendo la cadena de texto con el del parámetro de configuración gráfica. Ya, el que nosotros vamos a estar utilizando es el de cadena de texto, que es con el cual nosotros administramos el título a la ventana. Ok. Luego tenemos los métodos que nosotros vamos a utilizar para administrar fácilmente, ¿verdad? O administrar rápidamente lo que viene siendo la ventana de nuestro frame. El primer método es el set size. El set size lo que hace es establecer el tamaño utilizando coordenadas píxeles XY. Ya, tanto píxeles en X y tanto píxeles en Y. El default close operation lo que realiza o especifica es la operación que va a realizar la ventana al cerrarse. El set layout lo que hace es establecer la forma en que se verán los distintos objetos añadidos al keyframe. Recuerden que si no lo ponemos nulo, los elementos que vayamos agregando se van acoplando, ¿verdad? De manera general. Mientras que con el layout en nulo, nosotros podemos acoplar los controles como nosotros querramos. Tenemos el método ser resizable, que lo que hace es que especificamos si la ventana puede cambiársele el tamaño o no. También tenemos el método setTitle, el cual lo que hace es establecer el título de la ventana. Y tenemos el método setVisible, que lo que hace es especificar si la ventana se visualiza o no. Entonces, aquí tengo un ejemplo chiquito, ¿verdad? Sobre cómo hacer una ventana. Prácticamente ahí está. Ya se importa la librería, ¿verdad? Importamos lo que es la librería. Se inicia la clase, ¿verdad? Se inicia dentro del main. Se hace la instancia de mi clase GFrame, ¿verdad? El nombre del objeto puede ser cualquiera. Y aquí vendría lo que viene siendo el título de la ventana, que es el que se visualiza aquí. Luego tenemos el parámetro, ¿verdad? El método setSize, que lo que administra es que a mi objeto ventana, a mi objeto GFrame, le administro 500 píxeles hacia la derecha, ¿verdad? Aquí 500 en X y 500 en Y. Ok.
Después tenemos el default close operation, ¿verdad? Que lo que va a hacer es que cuando se cierre, le vamos a decir que el keyframe se va a cerrar se va a finalizar al cerrar. Tenemos el resizable, ¿verdad? Lo dejamos en false para especificar que esa ventana no se le puede cambiar el tamaño. Luego tenemos el set layout, ¿verdad? Que especificamos nulo, de tal modo que yo pueda adjuntarle los elementos que yo quiera, donde yo quiera, en la ventana. Por último tenemos el set visible, que el set visible con el parámetro true especifica que la ventana se visualice. Entonces ahí tenemos la especificación sencilla, básica de cómo armar una ventana utilizando GFrame. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a visualizar lo que son los elementos que podemos agregar a nuestra ventana. ¿Cuáles son estos elementos? Aquí tenemos los dos primeros. Está el JLabel. El JLabel es la etiqueta de texto, ¿verdad? Más temprano la próxima vez, Walkiria. Tenemos la etiqueta, ¿verdad? De texto, en la cual nosotros le podemos pasar como parámetro el texto que nosotros queremos que se visualice. Por ejemplo, aquí tengo el JLabel, ¿verdad? Hago la instancia. LBL, le pongo LBL, especificando, ¿verdad? La terminología label, que viene siendo etiqueta en inglés, ¿verdad? Y le pongo qué es lo que va a hacer esa etiqueta. Y aquí en el parámetro le pongo el texto que va a recibir esa etiqueta. Más temprano la próxima vez, Elkin. Después tenemos el JButton, que el JButton viene siendo el botón, ¿verdad? Con la misma característica de la etiqueta. Se llama la clase, le pongo btn, ¿verdad? De la palabra botón. Y especifico aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer ese botón? Hago la instancia y como parámetro el texto que quiero que tenga ese botón, ¿verdad? Que tenga aquí el botón. Igual tengo estos otros elementos, ¿verdad? Tenemos el JTextField. Ya tenemos el JTextField, que aquí llamo la clase, ¿verdad? Hago la instancia poniéndole txt porque el JTextField viene siendo una caja de texto en la cual nosotros podemos escribir. Entonces ahí le pongo txt y ahí se le pone el nombre de referencia, ¿verdad? Que es lo que va a hacer. Este no necesita parámetros, ¿verdad? Porque simplemente va a tener, lo que va a esperar es simplemente texto. Ahora aquí, el botón de caja, que es el JCheckbox, ¿verdad? Le pongo el CHK de la terminología check y le pongo qué es lo que va a hacer, ¿verdad? El nombre ahí le especifico. Igualmente aquí va a tener el parámetro, le va a poner el texto, ¿verdad? Que es lo que va a realizar. Aquí ya lo modifiqué yo para que visualicen el modo como es. Cuando está check es activo y cuando está sin el check está inactivo. Luego tenemos el JComboBox, ¿verdad? El JComboBox se llama la clase, se especifica, le pongo aquí el CMB, especificando que es un combo box y le pongo qué es lo que va a hacer o qué es lo que contiene. En este caso le puse nombre y aquí, ¿verdad? Se hace una instancia con el parámetro de un arreglo. Se le agrega esto especificando que lo que vamos a agregar es una lista, que es esto que está aquí. Si ustedes visualizan aquí en la ejecución, ¿verdad? El ítems vienen siendo los que están aquí. Más adelante les voy a explicar cómo es que se arma. Y tenemos también el JRadioButton. El JRadioButton, ¿verdad? Es lo mismo, es el botón de radio, que es el del circulito, que ven aquí. Y este tiene la peculiaridad de que se agrupan de tal modo que, ¿verdad? Se puedan seleccionar una de varias opciones. Ya, utilizando el método button group. Entonces se hace la instancia, le pongo rdb,
especificando que es un radio button, ya, y aquí pues el nombre puede ser un número o cualquier otro elemento. Entonces le pongo aquí new j radio button y en el texto le pongo que queda como parámetro el texto que yo quiero que tenga ese radio button. Muy bien. Entonces ese es el modo en el cual nosotros, bravo, estos son los elementos que nosotros podemos agregar a nuestra ventana. Para esta práctica, lo que vamos a ver es cómo trabajar con cada uno de ellos. Ya, vamos a ir trabajando con cada uno de ellos. Entonces, aquí tengo abierto o abrido, está el Visual Studio. No me hagan caso con los de abrido, estoy fregando. Y aquí voy a agregar voy a guardar el archivo como .java. Y se lo voy a guardar como, vamos a ver, .java aquí. .java. Se lo voy a poner aquí. ¿Cómo le llamamos? Elementos. Frame. Oye, entonces ahí tenemos el Dinamongus. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Y lo principal que vamos a hacer es importar la librería JavaX. JavaX.swing. Recuerden que el asterisco especifica que lo que estoy agarrando es todos los elementos o todas las clases que están dentro de la librería Swing. Entonces abro mi método main y especifico. Ya. ¿Qué es lo primero? Armar la instancia de la clase frame. Entonces vengo aquí, digo gframe, ¿verdad? Que es la clase. Y especifico. Voy a especificar mi ventana, ¿verdad? Tengo el gframe y le pongo el nombre a mi objeto que quiero instanciar, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, Ellen. Así lo voy a poner. Recuerden que el nombre puede ser cualquiera, no simplemente tiene que ser mi ventana, no puede ser cualquier nombre. Ahora aquí, utilizar, ¿verdad? Que es un new gframe y como parámetro yo puedo poner, ¿verdad? El título de mi ventana. Entonces aquí lo voy a poner aquí, ¿verdad? Elementos de gframes. Entonces ahorita vamos a configurar la ventana. ¿Qué es lo primero? Vamos a ponerle el tamaño. Entonces le digo set size, ¿verdad? Y especifico cuánto de píxeles a la izquierda, hacia la derecha y cuántos píxeles hacia abajo. Entonces digo 600 píxeles a la derecha y 600 píxeles a la bajito. Una ventanita cuadrada. Bueno, la vamos a dejar 500 en 500. Ok. Voy a especificar su operación de cierre. Entonces set default close operation. ¿Qué va a hacer? Del gframe te voy a especificar que finalice al cerrar. También voy a especificar que no pueda ser, ¿verdad?, modificado su tamaño. Entonces el set resizable le digo false. Luego tenemos el set layout para especificar que yo le voy a administrar mi diseño personal. Ya es muy tarde, no voy a dejarlo entrar. Luego, entonces ya tengo ahí el tamaño, la operación de cierre. No puede ser modificado su tamaño. El modo de diseño yo lo administro por punta de código, entonces lo dejo en null. Y viene el set location relative to. Dejo en nulo de tal modo que, ¿verdad?, él haga el cálculo pertinente para dejar la ventana exactamente en el centro. Entonces ahí tengo ya lo que viene siendo la configuración de la ventana. Entonces ahora voy a
visualizar la ventana. Entonces para eso digo elen.setVisible y le digo que true. De tal modo que lo que hace es cargar esta configuración y visualizarla. Ok, entonces le voy a dar a run. Perdón. Y ahí tenemos, miren, aquí está la ventanita. Ya está la ventana cargada. Ok. Entonces, ese es el modo en el cual podemos administrar ventanas. Vamos a trabajar ahorita con lo que vienen siendo los elementos de GFrames. Vamos a ver primero lo que viene siendo el JLabel. El JLabel es la etiqueta de texto. Bien, entonces, ¿cómo se arma la instancia? Solo simplemente pongo JLabel, ¿verdad? Le pongo LBL, especificando que es una etiqueta, y le voy a poner aquí saludo. Entonces lo voy a dar aquí new JLabel. Y como parámetro le voy a poner aquí, estamos programando en Java. Así lo vamos a dejar así. Ahora, mi cuadro, mi caja, ¿verdad? De la ventana es de 500 píxeles por 500 píxeles. Entonces yo puedo especificar cómo quiero yo ubicar esa etiqueta, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, la quiero totalmente en el centro, pero que me abarque todo. Entonces vengo acá a la partecita de arriba. Ya, la partecita de arriba, que el texto aparezca en la parte de arriba, ¿verdad? Y que agarre todo el espacio horizontal de esa partecita de arriba. Entonces al LBL saludo, ¿no? Le voy a decir .setBounds y le voy a decir 10 píxeles hacia la derecha y 10 píxeles hacia abajo. Ahora, hay que dejar esos márgenes de píxeles, ¿verdad? Tantos píxeles a la derecha y tantos píxeles hacia la izquierda. Dejando ese margen, ¿verdad? Yo tengo 500 píxeles. Si tengo 10 píxeles de margen a la izquierda y voy a dejar 10 píxeles de margen a la derecha, ¿cuántos píxeles restantes me quedan? De 500. 480. 480. Exacto, entonces ponemos 480. ¿Ya? Y aquí le pongo en height, le voy a poner un tamaño de 30. Ya, lo que voy a hacer ahorita es agregar elementos a la ventana. Entonces aquí le digo element.add y le voy a pasar el LBL saludo. El que entró tarde, Brittany. Muy bien, entonces, si yo corro ahorita el programa, ahí está el texto. ¿Qué es lo que pasa? No está centrado. Si yo lo quiero centrar, puedo utilizar un método, ¿verdad? Un método del JLabel, el cual me especifica que puedo centrar el texto. Para eso, yo pongo acá, ¿verdad? LBL saludo, punto, y aquí tengo un método llamado setHorizontalAlignment, que lo que hace es alinearlo de manera horizontal. Entonces, ¿cómo lo administro de manera horizontal? Simple. Digo JLabel punto horizontal. Última vez que los dejo entrar tarde. Entonces, si yo ahora lo ejecuto, vemos que el texto se administra de manera, ¿verdad? Se centra en, se alinea de manera horizontal, ya al centro. Ok, entonces ahí tenemos ya la primera, que es la etiqueta, el JLabel. Vamos a poner el JButton, ¿verdad? El JButton
es el botón simple, ¿verdad? Un botón, eso es todo. No hay que perderse ahí. Entonces, ¿cómo administro el JButton? Entonces, mando a llamar el JButton, pongo btn y le vamos a poner aquí, por ejemplo, saludar. Igual, y un JButton, ¿verdad? Y le paso como parámetro el texto que quiero que tenga ese botón. Y le vamos a poner aquí, por ejemplo, clic aquí. Ya, vamos a poner, lo vamos a ubicar debajito del texto. Ya. Entonces lo vamos a poner aquí, btn saludar punto set bounds. Entonces aquí ya viene lo bonito. Tenemos que ir haciendo cálculos. Ok, lo vamos a poner a la par. Voy a dejarle los mismos 10 píxeles de margen, ¿verdad? De la esquina de la derecha, de la izquierda. Entonces ahora, en Y, si yo lo quiero debajo, entonces tengo que sumar 10 más 30 píxeles, son 40. Pero no lo quiero que esté muy pegadito, entonces le dejo 10 píxeles más. Entonces aquí le pongo 50. Entonces le pongo el tamaño, lo voy a poner aquí 120 y 30 píxeles de alto. Vamos a agregarlo. Y vamos a correrlo. Ahora que lo corro, ahí tenemos el botón. Ahorita no vamos a entrar en la programación del botón porque lo vamos a ver la otra semana. Entonces ahí tenemos cargado, ¿verdad? Lo que viene siendo el botón. Mire, ya ahí trabaja bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita el JTextfield. Dale, JTextfield. Viene siendo la caja de texto donde yo puedo escribir, ¿verdad? Aquí podemos escribir un texto. Muy bien. ¿Cómo hacemos la instancia? Fácil, llamo al JTextfield. ¿Ah? Le pongo el nombre al objeto, entonces le voy a poner, por ejemplo, txt nombre. Y le digo igual, new JTextfield. Este no necesita parámetro, ¿verdad? En el constructor, porque no queremos que se visualice nada, porque somos nosotros quienes vamos a escribir. Lo vamos a poner a la par del botón. txtnombre.setBounds. Ok, lo voy a poner a la derecha del botón. Entonces el botón está ubicado, ¿verdad? De 10 píxeles hacia la derecha y su tamaño de largo es 120 píxeles. Entonces 120 píxeles más 10, 130, más los 10 píxeles de espacio, 140. Que es a la par, entonces tengo que usar la misma altura en Y. Entonces 50 y aquí le vamos a poner otros 120 y aquí unos 30 también de alto. Y aquí lo vamos a agregar. Entonces, elen, que es mi ventana, .add, y le voy a decir txt nombre. Entonces lo corremos y visualizamos. Y listo, ahí está a la par del botón. Ok, que quiero poner primero el texto y después el botón. Fácil, entonces simplemente cambio las coordenadas. Entonces vamos a poner este. Vamos a colocar acá. Y este lo vamos a colocar aquí. Y ahí tendríamos lo que viene siendo primero el cuadro de texto y después el botón. Listo, ahí le dimos vuelta, ¿ya vieron? Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Después del JTextfield vamos a ver el checkbox. Este checkbox de aquí. Muy bien. Entonces, ¿cómo armamos el checkbox? Fácil. Lo mismo, ¿verdad? JCheckbox. Es la caja, ¿verdad? Caja de check. Entonces mando a llamar la clase JCheckbox. Entonces le pongo chk de referencia a check y le voy a poner qué es lo que va a hacer. Por ejemplo,
cuando ustedes instalan algún programa y termina la instalación, aparece, desea abrir ya el programa. Entonces, si lo habilitas y le das a finalizar, se abre el programa. Y si está deshabilitado y le das a finalizar, pues no se abre. Ese es el uso que tiene el checkbox. También tiene algunos otros usos, ¿verdad? Por ejemplo, son decisiones que se le permite al usuario si desea o no desea hacer. Entonces le vamos a poner aquí, por ejemplo, cuando ustedes instalan algo y dice, ¿desea reiniciar la computadora? Entonces le vamos a decir que sí o no. Entonces le vamos a poner chk reiniciar. Igual, new jcheckbox. ¿Verdad? Y aquí le pongo el texto, ¿verdad? Se la vamos a poner aquí. Desea reiniciar la PC. Entonces vamos a dejarlo aquí. Lo vamos a colocar debajo del texto. Entonces decimos chk reiniciar .setBounds. O sea, especifico. Lo quiero debajo del TXT. Entonces, los mismos 10 píxeles del borde de la izquierda. Y ahora sumo 50, que es la altura en la que está el elemento, más los 30 píxeles de alto de ese elemento, se hacen 80. Más los 10 píxeles restantes que vamos a darle de espacio, entonces sería 90. Del largo, entonces vamos a ponerle unos 150, a ver si agarra el texto. Y le vamos a poner también 30 de alto. Entonces aquí lo vamos a agregar a la ventana. Le vamos a decir chk reinicio. No se estén saliendo de la clase, muchachos. Entonces ahorita lo corro y ahí aparece. No agarró todo el texto. Ok. Simplemente le subo más. Profe, ¿puedo volver a explicar, porfa? Ahí lo ves en la clase, que me estoy perdiendo el tiempo ahorita. Ahí lo voy a subir a YouTube, la clase. Entonces ahí está cómo armar, ¿verdad? El checkbox. ¿Qué sigue después del checkbox? Vamos a ver el JComboBox. Muy bien. Para trabajar con el JComboBox, que viene siendo el combo de elementos, tenemos que armar primeramente nuestro arreglo. Ya, el arreglo puede ser de cualquier tipo. Vamos a simular que vamos a hacer nombres, ¿verdad? Entonces le vamos a poner aquí string nombres. Okay, como va a ser un arreglo, entonces aquí le pongo los corchetes. Entonces le doy igual y empiezo a agregar los nombres, ¿verdad? Entonces le vamos a poner aquí, por ejemplo, Octavio Montiel. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, Ana Yancy López, Jacqueline. ¿Barrio o Berrío? Uy, y yo, profesor, que entré primero, no me agregó. Barrio, no Berrío. Ok, Barrio. Vamos a poner aquí a Gerald. ¿Tu apellido, brother? Morales, profesor, Morales. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? El arreglo. Entonces ahora, ¿cómo funciona el combo box? Después de tener hecho el arreglo, ¿verdad? Simplemente vengo aquí y digo JComboBox. CMB, ¿verdad? De que voy a hacer la instancia del combo box y lo vamos a poner aquí, por ejemplo, alumnos. Igual, new JComboBox, y vamos a utilizar la instancia de los objetos. Entonces aquí me aparece, ¿verdad? El JComboBox, y esto me administra, me está diciendo que voy a agarrar una lista. Lo que hace es convertir la lista, luego convertir este arreglo en una lista. Entonces vengo aquí y pongo mi arreglo, que sería nombres. Y punto aquí, punto y coma. Ok, lo vamos a poner a la par del checkbox. Entonces vengo acá y digo es CMB alumnos, así llame el combo box, punto setBounds.
Ok, entonces lo quiero poner a la par del checkbook. 200 píxeles más los 10 píxeles de borde, 210. Más los 10 píxeles más, 220. A la misma altura, 90 píxeles. ¿Cuánto de largo? Ok, la vamos a poner 200 también. Y de altura, 30. Entonces ahí lo tenemos y lo vamos a agregar. Entonces él en punto ADD y digo aquí CMB alumnos. Entonces yo corro aquí y ahí me aparece a la par. Yo selecciono y él va cargando. Muy bien. Entonces ahí tenemos la estructura, ¿verdad? Cómo va a funcionar. Ahora, incluso le puedo administrar, ¿verdad? Que al correr, porque cuando yo lo corro aparece seleccionado uno. Entonces, ¿cómo le puedo administrar para que no aparezca seleccionado ninguno? Simple. Hay un método llamado setSelectedIndex. Entonces, si le ponemos -1, no va a agarrar ninguno, sino que va a quedar en blanco. Y cuando yo lo baje, va a aparecer la lista. Entonces ya puedo seleccionar uno y ya queda así. Listo. Ahora, ¿verdad? Y luego el combo box teníamos el radio button. El radio button por lo general se agrupan con el button group. ¿Cómo lo agrupamos? Fácil. Primero armamos, ¿verdad? El JRadio button. Entonces armo el grupo, ¿verdad? El button group. Le vamos a poner grp opciones. Igual new button group. Ahora armo los JRadio button, ¿verdad? Vamos a armar 3. Entonces rdb 1 igual new llamar JRadio button y a este le vamos a poner así como lo está ahí, ¿verdad? Opción 1. Voy a armar 3. Bien. Entonces 2, 3, 4. Aquí opción 2, opción 3 y opción 4. Entonces ya tenemos los radio button, ¿verdad? Y lo vamos a agregar al grupo, ¿verdad? Entonces grp opciones .add y agrego el primero rdb 1, ¿verdad? Y así con todo. 2, 3, 4. Entonces vengo aquí, digo el 2, el 3 y el 4. Ahora vengo y especifico dónde los quiero ubicar. Los vamos a ubicar debajo del check. Cada uno debajo del check. Entonces vengo y especifico. RDB1, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar debajo del radio del check. Entonces, 90 más 30 son 120. Más los 10 píxeles de más son 130. Entonces, 10,130. De largo le vamos a poner 150. Y de alto, 30. Ok, vamos con el RDB2. Punto setBound. Entonces, lo voy a ubicar debajito. 10, 130 más 30, 160, 170, 150 y 30 de alto. RDB3.setBound. Ok, los mismos 10 píxeles. 130 más 170 más 30 son 200. Más los 10 píxeles, 210. 150 más 30. RDB4.setBound. Píxeles para que quede bajito, ¿verdad? 210 más 30, 240. Más los 10 píxeles más 250. Y lo vamos a agregar aquí. El en punto ADD. Y vemos RDB1
y vamos a agregar el resto. 2, 3, 4. Entonces aquí solo le voy a cambiar los números. 2, 3, 4. Y lo corro. Miren que todo eso yo lo hice al aire. Y ahí están, miren. Ahora, si miran, yo puedo seleccionarlos. Y solo puedo seleccionar uno. Si no los agrego, ¿verdad? Si no los agrego, vamos a comentar esto para que miren qué es lo que pasa si no los agrego. Si yo no los agrego al grupo de los botones, yo los puedo seleccionar todos. O lo puedo quitar la selección. Pero si queremos seleccionar que estén agrupados de manera que solo pueda seleccionar uno, entonces sí los tengo que agregar, ¿verdad? Los tengo que agrupar utilizando el botón grupo. Entonces ahora que están agrupados ya puedo seleccionar solo uno. Muy bien. Entonces este es el modo en que nosotros podemos administrar las ventanas y metiendo elementos a la ventana. Ya, más adelante o la otra semana ya vamos a empezar a programar con los elementos de estos controles. Ya. Entonces, para que ya vayan poniéndose en mentalidad de recibir eso que viene. Es pesadito, ¿oyeron? Es pesadito. Así que tienen que poner de su parte. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que ya me pasé. Ok, estamos a 5 minutos. Muy bien, entonces estos son todos los elementos, ¿verdad?, que vamos a utilizar. Ahora, van a salir mal si no hacen ustedes las cosas. Ya hubo un incidente porque prácticamente todos se copiaron de un mismo trabajo. No sé si ya revisaron, porque ayer les revisé los trabajos. Y todos tienen lo mismo. Todos tienen lo mismo. Ustedes traten de hacerlo solitos. Entre ustedes, o sea, solo yo. Porque así no van a aprender. Si lo hacen copiándose, ¿qué chiste tiene? El asunto es que ustedes aprendan. Ya, no voy a decir nombres, hablo en general, no estoy diciendo nombres. Entonces el trabajo valía 5. El trabajo valía 5 puntos. Algunos que tienen 0 y esos que tienen 0 es porque ya ahí les puse el comentario, que tienen el trabajo de tal persona. Y a esa persona también le puse 0 porque fue la que facilitó el trabajo, la copia. Ok, entonces quedaremos aquí por hoy, ¿verdad? Les voy a dejar una tareita. Yo les voy a dar la imagen, ¿verdad? Y ustedes me tienen que hacer el código de ese programa. Muy bien. Entonces, nos vemos la otra semana. Yo les voy a publicar la tarea. Y la tarea se la voy a dejar a más tardar el domingo. Nos vemos, muchachos. Se me cuidan. Oye, profe, mándame los archivos de la Modus. Va a valer igual.